Bueno, ya sé que en este vídeo en el título pone rutina para aumentar y levantar glúteos. Y muchas pensaréis, pues vamos a entrenar. No, no vamos a entrenar, vamos a ver algo mucho más interesante, así que quédate. En primer lugar, me voy a presentar súper breve para todas las que no me conozcáis. Yo me llamo Paola y soy especialista en entrenamiento y sobre todo entrenamiento de glúteo. Y también ayudo a las mujeres a que tonifiquen su cuerpo. O sea que si llevas un tiempo en el gimnasio y estás aburrida porque sientes que no progresas y necesitas mucha más ayuda, te voy a dejar aquí mi Instagram para que te pongas en contacto conmigo y podamos ver cómo te puedo ayudar más. Entonces, si no vamos a hacer una rutina, es decir, si no vamos a entrenar, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo y por qué lo he llamado rutina? Pues lo he llamado rutina porque es el hecho de que os voy a enseñar una rutina, es decir, unos hábitos diarios que necesitáis para aumentar y levantar vuestro glúteo, ¿vale? Por eso se llama rutina. Entonces, para aumentar, para levantar el glúteo, para tenerlo tonificado y para tenerlo sin celulitis, ¿cuál es el primer paso que necesitáis saber? Pues obviamente ese primer paso es la alimentación. Me encuentro con muchísimas mujeres que o bien no comen lo suficiente, es decir, que comen súper poco. A lo mejor te sentirás identificada porque hay mujeres que se levantan, se toman solo un café con leche o un colacao, no toman absolutamente nada luego hasta la comida no comen súper poco, a deshoras. O sea, eso es una puta locura. Así es súper imposible que tu glúteo se aumente y que esté tonificado. ¿Por qué? Para tenerlo tonificado necesitamos entrenar. Y para poder entrenar de verdad, para poder entrenar duro, como os voy a comentar, es súper importante tener energía. Y la energía que nos la da, obviamente, el descanso, pero también súper importante la alimentación. Entonces, también puede darse el caso de que seas una persona que está comiendo bastante, que tenga bastante energía, pero sin embargo no encuentra tener ese glúteo tonificado sin celulitis que le gustaría. ¿Qué es lo que te puede estar pasando? Pues muy sencillo, estás comiendo bastante, pero no estás comiendo para nada equilibrado. Comer equilibrado significa que tenemos que tener un buen reparto de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, en nuestro día a día. ¿Eso qué significa? ¿Que tengo que comer de los tres lo mismo? Obviamente no, ¿vale? Para tener un glúteo tonificado, levantado y bien grande, lo que tenemos que comer es bastante proteína, bastante carbohidrato y en menor proporción, que no significa que haya que eliminarlas, ni muchísimo menos, porque son mega importantes las grasas, ¿vale? Entonces, es comer equilibrado, comer de forma que en nuestro plato haya bastante proteína y hayan carbohidratos. Obviamente proteínas y carbohidratos de una calidad nutricional bastante óptima, de carnes, pescados, legumbres, granos enteros, es decir, integrales, ¿vale? Obviamente, claro, nos podemos permitir alguna guarrada, como yo le llamo, porque obviamente yo lo hago y no pasa nada, porque si no, entramos en un ciclo que es la restricción de alimentos, que obviamente no es nada positiva y va a hacer que no consigamos ni aumentar ni levantar nuestro glúteo ni absolutamente ningún resultado. Entonces, en mayor proporción en nuestro plato deberían de estar los carbohidratos. Sí, los carbohidratos obviamente han estado muy demonizados, pero son súper importantes para el rendimiento en el gimnasio y para poder obviamente tener un buen glúteo y el glúteo levantado, ¿vale? Entonces los carbohidratos son súper importantes. Y nada de que los carbohidratos son malos por la noche. Obviamente no te voy a recomendar que cenes e inmediatamente te vayas a acostar, ¿vale? Es importante que haya un pequeño espacio entre tu cena y la hora de irte a dormir, y preferiblemente, aunque en nuestro país, en España, es complicado, sería relevante no cenar muy tarde. Obviamente el carbohidrato es bastante importante a lo largo del día y por la noche, para potenciar un buen descanso, también es súper importante por la secreción del triptófano, que es lo que induce a la melatonina, que nos ayuda a descansar y a dormir de una forma muchísimo más duradera. Entonces, ya sabemos que en mayor proporción en nuestro día tiene que haber carbohidrato. Después, ¿qué macronutriente pondríamos después? Pues la proteína. ¿La proteína qué son? Es el pollo, es el pavo, es el huevo, aunque obviamente el huevo también tiene grasa. Son todas las carnes magras. Por ejemplo, podemos comprar una carne de ternera picada, pero que sea magra, ternera, cordero, todo este tipo de productos. Obviamente de la proteína en polvo, claramente. Pero no os baséis, por ejemplo, en productos de los típicos que pone alto en proteínas,
como por ejemplo o bien barritas o bien las cremas estas proteicas. Estas cremas proteicas, como he dicho recientemente en Instagram, tienen muchísima grasa y obviamente no nos están ayudando para nada a nuestro objetivo de tener el glúteo levantado, tonificado y bien grande. Claro, podemos tenerlo bien grande, pero ¿lo queremos tener lleno de celulitis? Obviamente no. Entonces mi recomendación es que ese tipo de productos los desplacéis y baséis la proteína en carnes, pescados, legumbres y obviamente si os apetece algún tipo de producto extra como los típicos yogures de Mercadona de más proteínas, los batidos y por ejemplo alguna carne procesada como son los fiambres, pechuga de pavo si os gusta, jamón de york, el jamón serrano quitándole la grasa, ¿vale? Todo esto son fuentes de proteína. Entonces, después que vendrían las grasas sanas. Las grasas, por ejemplo, pues pueden ser el chocolate negro de 85% o más, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, las grasas provenientes de los frutos secos, todo este tipo de grasas, ¿vale? Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con las grasas porque a diferencia del carbohidrato y de la proteína son muy calóricas. Eso es lo que puede hacer que no vamos a poder ponernos la misma cantidad, el mismo volumen de comida en grasa que de carbohidrato y de proteína, porque obviamente ya solo con la misma cantidad en peso de proteína y de grasa, la grasa por su aporte calórico nos va a generar muchísimas más calorías. Si comemos mucho más, obviamente nuestro cuerpo no se va a ver tonificado. Y obviamente nuestro cuerpo no se va a ver tonificado ni vamos a tener el glúteo levantado, que es súper importante. La segunda parte súper importante para tener el glúteo bien grande, tonificado y levantado, obviamente es el entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento, pero un entrenamiento de cualquier modo. Si ya me seguís en Instagram o ya me conocéis, sabéis que obviamente por mi nombre, Paola Entrena Fuerza, lo que yo potencio es el entrenamiento de fuerza. Es lo más importante. Ahora bien, el entrenamiento de cardio también es importante, pero priorizando siempre el entrenamiento de fuerza. Con el entrenamiento de cardio, en este caso, por ejemplo, haciendo un cardio lis, ¿eso qué significa? Pues andar como las abueletas no, pero andar rápido, ¿vale? Con este tipo de cardio, el cardio lis también va a potenciar que junto con la alimentación, que es lo que he nombrado antes, no tengamos el glúteo lleno de grasa y por lo tanto no se nos vea y se acumule esa celulitis que obviamente a nadie nos gusta. Y porque obviamente el cardio es una herramienta esencial para mantener una buena salud cardiovascular. Y cuando hablamos de estética, cuando hablamos de entrenamiento lo hacemos por estética, pero también es importante recordar que es muy importante hacerlo por salud. Entonces la estética está muy bien, pero también hay que cuidar el otro factor que es la salud. Por eso mismo el entrenamiento de cardio siempre debe de aparecer en nuestra rutina de un modo o de otro, ya sea lo que más nos guste, correr, elíptica, remo, andar rápido, ¿vale? Entonces eso es súper claro. Después, como comentaba, el entrenamiento de fuerza es ultra importante para el objetivo de este vídeo, que es aumentar y levantar el glúteo. Ahora bien, ¿cómo lo hacéis? Vale, primera recomendación súper ultra importante. ¿Verdad que pasamos demasiado tiempo sentadas? En nuestro trabajo seguramente pasamos mucho tiempo sentadas, llegamos a casa y estamos sentadas, nos pasamos 7, 8 o 9 horas durmiendo, por lo tanto estamos no sentadas pero tumbadas, ¿vale? Entonces pasamos muchísimas horas de nuestro tiempo en una posición en la cual nuestro glúteo está completamente inhibido. ¿Eso qué significa? Que no está trabajando. Entonces, cuando lo queremos poner a trabajar, no responde. Claro, porque es que está tan dormido, está tan inhibido que es imposible. Entonces, ¿cuál es mi mayor recomendación? Cuando te pongas a entrenar en el gimnasio y vayas a entrenar glúteo para levantarlo y tenerlo más grande. Pues en primer lugar, va a ser que hagas una preactivación. Obviamente tienes que hacer primero un calentamiento. Entonces yo dentro de este calentamiento hago una parte de movilidad y flexibilidad junto con una preactivación de glúteo. ¿Esto qué significa? Que debido a tener el glúteo tan dormido, tengo que activarlo para que cuando empiece mi rutina de entrenamiento sea súper sencillo, que a la primera de cambio yo ya note el glúteo. Porque estoy segura de que a muchas os pasará que no notáis para nada vuestro glúteo en los ejercicios. Incluso a veces ni siquiera al acabar la rutina. Entonces, en primer lugar, estiramos. ¿Por qué? Es muy importante estirar el glúteo y todos los músculos de alrededor, el core y demás, piernas, porque cuando un músculo es más flexible, es más capaz de aplicar fuerza. Si el músculo es más capaz de aplicar fuerza, más nos va a crecer.
Entonces, primer consejo, estira. El segundo consejo, haz una preactivación. ¿Cómo hago yo esta preactivación y cómo se la recomiendo a mis chicas del club? Pues lo que hacemos simplemente es, puedes escoger uno o dos ejercicios de tu rutina o siempre hacer los mismos, ¿vale? Por ejemplo, una patada de glúteo, yo la hago en pared, me pongo en pared y sin encorvar la columna, empujo mi pierna hacia atrás, abriendo sutilmente la punta de mis pies. Entonces pongo mi mano en el glúteo para sentir, hacer la conexión mente-músculo y sin encorvar la lumbar empujo. Esa puede ser una patada de glúteo que yo realizo entre 15 o 20 repeticiones por pierna. Entonces podéis hacer esa patada de glúteo, un peso muerto rumano, también con muy poquito peso. Depende de tu nivel, a lo mejor solo necesitas 5 kilos. Si es mucho más avanzada, a lo mejor ya necesitas 20 kilos para empezar a notar ese glúteo. Entonces puedes hacer unas 10-12 repeticiones de peso muerto rumano y después un puente de glúteo, también unas 15 o 20 repeticiones. Y yo en la última repetición de cada serie aguanto en isometría arriba bien fuerte apretando los glúteos. Y esto yo al principio, cuando no sentía mis glúteos, este circuito lo tenía que repetir hasta 3 veces. Ahora con solo 1 o 2 veces y con solo 2 ejercicios ya lo noto, pero esto es adaptarlo un poquito también a tu nivel y a tu glúteo de cómo está dormido, ¿vale? Entonces, después de esta activación del glúteo, lo que quiero que entiendas para aumentar el glúteo y levantarlo es que tiene que haber intensidad. ¿Y qué es intensidad? Pues intensidad es entrenar cerca del fallo. Y algunas diréis, ¿pero qué es eso del fallo? Vale, pues esto del fallo es, en primer lugar, súper importante, tiene que haber técnica. Porque si no hay técnica y trabajo cerca del fallo, es decir, cerca de hasta que literalmente no pueda más, lo que va a suceder es que me puedo lesionar. Entonces, siempre, antes de intensidad va la técnica. Una vez yo ya tengo la técnica, la he aprendido, que si no sabes, pregunta a la gente que hay en sala, a los encargados de sala, o bien contrata a un entrenador o entrenadora de tu confianza que te pueda ayudar en esto. Entonces, una vez tenemos la técnica clara, lo que tenemos que hacer es trabajar muy fuerte y muy pesado. Es decir, tenemos que trabajar, por ejemplo, en un peso muerto rumano, tenemos que trabajar con una cantidad de peso y unas repeticiones, los cuales solo podríamos hacer 1 o 2 repeticiones más como muchísimo antes de perder la técnica. Es decir, por ejemplo, antes de que nuestra espalda se encorvase y ya no pudiéramos subir más, ¿vale? Esto significa trabajar con intensidad. También, ¿cómo catalogo yo muchísimo la intensidad? Pues cuando acabo el ejercicio, es decir, cuando acabo esas repeticiones, literalmente necesito como 30 segundos sin hablar solo para coger aire. O sea, necesito un tiempo para respirar, ni siquiera puedo hablar. Si tú acabas el ejercicio y te pones tranquilamente a mirar el móvil, tus pulsaciones apenas han subido, estás trabajando lejísimos del fallo. Por lo tanto, estás trabajando muy flojo y por lo tanto no te va a crecer el glúteo para nada. Así que tienes que entrenar muy duro. Acuérdate, primero la técnica, pero luego entrenar muy duro. Por ejemplo, no sería para nada normal que en un ejercicio multiarticular, como un peso muerto rumano o un hip thrust, que solo necesites descansar 1 minuto o 1 minuto y medio. Mínimo necesitarías, si estás entrenando bien duro, necesitarías entre 2 y 3 minutos para reponerte. E incluso podrías utilizar más, ya que lo óptimo del descanso es descansar tanto como se requiera para poder tirar la siguiente serie con la misma intensidad y con el mismo esfuerzo. Entonces, esto es súper claro, la intensidad es súper relevante para que realmente los músculos crezcan y que por lo tanto el glúteo me crezca. Entonces, esta es la rutina que sigo yo. ¿Y por qué la he llamado rutina? Porque es lo que hago todas las semanas, todos los días, con todos los ejercicios cuando yo entreno glúteo. Todos los días yo como de forma equilibrada, cuidando la proteína, comiendo lo suficiente como para tener fuerza, descansando bien y entrenando súper intenso. Por eso es una rutina, porque si yo ahora te pongo a entrenar, pero yo no te explico nada de lo que te estoy explicando, vas a poder hacerlo 1 o 200 veces y seguramente conseguir este resultado. Pero si tú aplicas lo que yo te estoy diciendo en este vídeo, es muy probable que consigas resultados
mucho más rápido y muchísimo mejores de lo que hasta ahora estás teniendo. Bueno, chicas, un placer teneros por aquí, nos vemos en otro vídeo y entrenar muy duro ese glúteo.